sama le ya ba ge ya chenai pero ya hijo don ya que sanguanan ma kaina tungu ka bel kuyo pero ya hijo don ya que sanguanan ma kaina tungu ka bel kuyo Chano pankatsu guay, mi chiño patam café. Chano pankatsu guay, mi chiño patam café. Ese chanek pankama, anuk pankatsu guay. Ese chanek pankama, anuk pankatsu guay. Yo tomo pozole agrio, tú tomas café amargo. Yo tomo pozole agrio, tú tomas café amargo. Cuando yo voy a la milpa, llevo mi pozole agrio. Cuando yo voy a la milpa, llevo mi pozole agrio. María Conchita, María Concepción Patraca Rueda, perdón, la confianza. Y bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Les decía que estamos muy contentos de contar con su presencia aquí en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Igualmente a través de las redes sociales, a quienes nos acompañan, nos siguen desde los distintos espacios en los que se transmiten las actividades de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Nos encontramos en el auditorio de la Torre Orgullo Veracruzano y pues bienvenidos nuevamente a todos y a todas, a quienes se están incorporando. Les saludamos con mucho gusto a la 10ª sesión de nuestro ciclo de conferencias mensuales 2025, Experiencias y Saberes de los Pueblos Originarios. Hoy nos distinguen con su presencia, quisiéramos saludar, igual que a todas las personas que nos están acompañando y escuchando, pero a quienes nos visitan aquí en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, quienes han venido a estar de forma presencial. Saludamos a el maestro Francisco Javier Hoyos Olivo, que nos acompaña de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en representación del secretario del Trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Perdón, Sandy Jaciel, perdónenme, estoy agarrando el renglón incorrecto. Sandy Jaciel Mariño Lara, muchísimas gracias, buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo, por favor, al secretario que conoce de nuestros trabajos, nos acompaña y tenemos el gusto de trabajar con su apoyo. Y nos acompaña también de la Secretaría el compañero Francisco Javier Hoyos Olivo. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos acompañan de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, las licenciadas Wendy Marisol Lavalle Torres, muchísimas gracias, buenas tardes por acompañarnos, y la licenciada Angélica Doria Reyes, muchísimas gracias, un saludo por favor a la Secretaria Ejecutiva y gracias siempre por el apoyo en acompañarnos. Y bueno, iremos saludando a las personas que se incorporen. Muchas gracias a todos y a todas quienes nos escuchan también, como insisto, en las redes sociales. Y bueno, este mes contamos con la participación
Estamos muy contentos porque vamos a abordar un tema muy importante a través de la participación de la doctora María Concepción Patraca Rueda, quien es coordinadora académica de la Secretaría Técnica del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación de la Secretaría de Educación de Veracruz. Antes de cederle la palabra, voy a permitirme leer una breve semblanza de ella. Ella es afroveracruzana, originaria de la comunidad de Chacalapa, Veracruz, licenciada en Gestión Intercultural para el Desarrollo, maestra y doctora en Investigación Educativa por la Universidad Veracruzana. A partir de 2013 ha trabajado en temas sobre afrodescendencia y educación. Su tesis doctoral se centró en analizar las matrices epistémicas de mujeres afrodescendientes de Coyolillo y Chacalapa, Veracruz, en miras a construir un proyecto educativo propio en clave afroecofeminista. En 2022 organizó el primer encuentro de mujeres afroveracruzanas, Otra Educación es Posible. Ha tenido diversas colaboraciones en el Colegio de Pedagogía de la UNAM, el CIESAS y la UB Intercultural. Es colaboradora del proyecto CARE de México, cofundadora de la Colectiva Universitaria por la Afrodescendencia y recientemente galardonada con el Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Afromexicanas en su tercera edición. Su más reciente publicación se titula Aprendizajes intergeneracionales entre mujeres afroveracruzanas, reflexiones desde una investigación educativa con perspectiva ecofeminista. Como dije antes, es actualmente coordinadora académica de la Secretaría Técnica del Consejo Interinstitucional Veracruzano de la Educación, el CIVE de la Secretaría de Educación, y insisto, estamos muy contentos y contentas de que nos acompañe en este ciclo de conferencias, porque el tema de lo afromexicano no puede faltar en la reflexión de la diversidad cultural que compone a nuestro país, social, política, económica, de todos los aportes que constituyen una parte muy importante de la población. Ahora nos va a presentar la doctora algunas cifras, pero son hasta más del 2% de la población de este país se autoadscribe como afromexicana, más aquella que no se autoadscribe, ¿verdad? Porque incluso se desconoce aún sobre el tema, pero la importancia es grande. Tenemos que conocer de este tema y es importante para la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas visualizarlo. Entonces, sin más, le doy la palabra, la vamos a escuchar. Y posteriormente ella tendrá, al término de la conferencia, tendremos unos minutos para que nuestro público aquí en la sala y quienes nos acompañan en las redes sociales puedan plantear preguntas, dirigir comentarios a ella y bueno, pues la escuchamos sin más. Adelante. Muchas gracias, Nelly. Buenas tardes a todas, a todos. La verdad que estoy muy contenta de poder estar acá. Le decía en tono de broma a Nelly que si me paso el tiempo que me haga una señal, porque la verdad que cada que hablo de este tema me emociona mucho. Es un tema que pues me interpela, me interesa mucho y me da mucho gusto de que en estos espacios podamos compartir sobre esta población en la que también me autoescribo. Antes de comenzar me gustaría comentarles brevemente que lo que ahora ustedes van a escuchar y en lo que posterior me gustaría que pudiéramos conversar, pues es un breve extracto que retoma parte de la experiencia de mi investigación doctoral y que se ha nutrido también con otras experiencias que he desarrollado posterior a esa fecha. Entonces, digamos que varios datos que voy a estar presentando tienen, pues digamos que su raíz en esta investigación que desarrollé a partir de esta investigación. La siguiente, por favor. Bueno, primero, ¿de dónde partimos? Justo, como ya comentaba hace un momento la maestra Nelly, pues empiezo a construir este posicionamiento para hablar de este tema a partir de la invisibilización histórica de las poblaciones afrodescendientes en el país. Todavía para mucha parte de la población en México se desconoce el término afrodescendiente, afromexicano, se confunde o se equipara a lo afroamericano y en el ámbito educativo también es reciente la incorporación que se hace, sobre todo a partir de la nueva escuela mexicana, es que empezamos a identificar algunos elementos que hacen alusión a la población afrodescendiente de manera más situada, de manera más digna.
¿Qué quiero decir con esto? Que si bien que algunos de ustedes a lo mejor se había escuchado en algún momento de su formación escolar el término, era más asociado a procesos de esclavitud, más no así se reconocía el aporte, la historia importante de las poblaciones afrodescendientes. Entonces, estos procesos tardíos de reconocimiento en el caso de México, como algunos de ustedes habrán escuchado, pues se da a partir de 2019 en la modificación constitucional, pero es hasta 2024 que finalmente con la reforma podemos ver ya más claramente cómo se puede articular estos reconocimientos y, digamos, avanzar hacia lo que serían prácticas concretas para este reconocimiento. Entonces, yo parto sobre estos elementos y qué implicaciones educativas ha tenido. Aunado a ello, todo el sistema de opresiones que excluye la sabiduría de las mujeres afrodescendientes, es decir, todas estas pensamientos del antropocentrismo, es decir, en el que las explicaciones de la importancia que tiene el ser humano, el hombre, en el androcentrismo, en el patriarcado, en el colonialismo, no reconoce, por un lado, las sabidurías de las mujeres en general y de las mujeres afrodescendientes en particular, y también la propia relación que vamos teniendo con el entorno, con los demás, con la naturaleza, ante la crisis socioecológica que estamos viviendo. Entonces, de ahí la importancia de ir situando cuáles serán esos retos educativos al margen de este escenario de invisibilización histórica, de situación de sistema de opresiones y de la crisis socioecológica actual. Entonces, hay algunos elementos que cobran relevancia en este posicionamiento, y uno de ellos es, que mencionábamos al inicio de la presentación, que tiene que ver con el censo INEGI 2020. Como recordarán ustedes, el censo INEGI 2020 se vio interrumpido porque fue el año también de la pandemia. Entonces, justo este censo es muy importante para las poblaciones afrodescendientes porque en este censo por primera vez se pregunta sobre procesos de autoadscripción afrodescendiente. Esta pregunta no se había hecho. En la encuesta de 2015 sí había habido un acercamiento, pero en ningún censo. Entonces era un momento histórico, sin embargo se interrumpió. Y entonces se implementó la opción de autocensarse en casa, pero como ustedes saben, pues muchas poblaciones afrodescendientes también viven en territorios rurales donde no siempre hay acceso al internet de los dispositivos móviles, entonces no se pudo completar este proceso de censo. Y en otros casos, lamentablemente, quienes aplicaban la encuesta consideraban que esta pregunta era irrelevante, entonces la omitían. Aún así, les voy a compartir más adelante cuáles fueron los datos de este censo. Entonces, en este proceso, que comenzó como un proceso de investigación, pues se vislumbra la comunidad como este espacio también de transformación, pero también de formación comunitaria. Entonces, la escuela se convierte en una posibilidad de constructora de conocimientos y este proceso tiene esa apuesta de ir articulando lo que sucede en la comunidad y cómo conectarlo con lo que está pasando en nuestras escuelas. Entonces, las mujeres afroveracruzanas son concebidas como sabedoras, pero también como partícipes, justo como lo reconoce ahora la reforma de 2024, ¿no? Como sujetos de derechos autónomos que pueden participar en la vida política de su país. Entonces, la siguiente, por favor. Yo me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían estos nuevos elementos para estos escenarios de la población afromexicana? ¿Y por qué pensar en un proyecto educativo propio? Bueno, primero porque nos dimos cuenta y reconocimos y lo nombramos que podemos hablar por nosotras mismas. Muchos proyectos justo eran sobre población afrodescendiente, donde finalmente quien llega a sus conclusiones y reflexiones tradicionalmente son personas ajenas a las propias comunidades que llegan a sus propias conclusiones con sus propias cosmovisiones. Entonces, este proyecto educativo propio justo recupera esa idea de que sea una investigación pensada desde, con y para las poblaciones afroveracruzanas. Eso implicó negociar y platicar incluso cuáles iban a ser los métodos para construir juntas el proyecto que queríamos imaginar, soñar, diseñar y apostarle, ¿no? Sabíamos que había muchos retos, pero teníamos esa intención. A partir de una aproximación que yo hice justo a dos comunidades afroveracruzanas, una que está al sur del estado de Veracruz, que es de donde yo soy, en Chacalapa, Veracruz, y otra que se ubica más cerca de aquí de Jalapa, Coyolillo, que quizá además es muy pues más conocida, ¿no? Por su carnaval y por la cercanía que tiene aquí en la capital. El cómo, justo les decía, bueno, la investigación se pensó desde una investigación cualitativa, no convencional,
Y entonces la colaboración era importante, es decir, se rebasa esta idea de llegar a percibir a las personas como informantes, objetos de investigación, y se vuelven colaboradores y partícipes de este proyecto. Entonces, dos elementos importantes para construir esta apuesta fueron justo el cuidado en un sentido amplio, es decir, cuidado de salud física, emocional, espiritual, pero también el cuidado con las relaciones acerca de lo que queremos construir, para que no sea tampoco una idea de una investigación o un proceso más impositivo, sino en ese sentido colaborativo. Y la amistad también como método a partir de la que se pueden construir relaciones, intercambiar procesos más cercanos, es decir, yo estuve trabajando con charlas entrevista, recuperación de historias, pero antes de preguntarles ciertas características, ciertas reflexiones, experiencias prácticas, conocimientos, yo también compartía parte de mi propia historia, es decir, es un ir y venir de este proceso en el que la amistad cobra un sentido bien importante. Justo también recupera experiencias y aportes pues desde estas matrices epistémicas de la diáspora africana en Veracruz y sus procesos de autoadscripción, es decir, cómo estamos distribuidos, regados, ahora sí que cómo nos encontramos distribuidos en el caso de Veracruz y los elementos de esta herencia africana en nuestro país. La siguiente, por favor. En ese proyecto justo también les decía, por el propio posicionamiento de quienes participamos, pues el cuerpo también, es decir, lo que encarnamos esta experiencia se convierte en una categoría política y de potencial lucha. Es importante también entonces que la interseccionalidad sea vista como una herramienta teórico-metodológica, es decir, cómo están concibiéndose las propias mujeres desde su quehacer como ser mujeres, es decir, desde el género, su situación de clase social que normalmente están vivenciando en situaciones de contextos empobrecidos o no privilegiados, ¿no? El color de piel, que si bien el fenotipo, que si bien no es la única característica que legitima o que permite la autoadscripción, sí es una determinante, sobre todo en un país racista como el nuestro, ¿no? Entonces, estas tres elementos, sabemos que biológicamente las razas no existen, lamentablemente socialmente sí se pueden identificar. Entonces, a partir de estos elementos de clase, sexo, género, raza, la interseccionalidad puede ser vista también como una herramienta teórico-metodológica. En este posicionamiento también fue bien importante cómo reconocer y validar mi propia experiencia como mujer afrodescendiente, es decir, los procesos que yo también fui atravesando antes, durante y después del proceso de investigación, y la aspiración del proyecto, que tenía que ver con justicia social, ambiental y epistémica. Es decir, no podíamos imaginar y construir un proyecto que pudiera solamente hablar de justicia social sin dejar fuera la justicia ambiental, porque las preocupaciones socioecológicas, las cuales fueron una base importante para este proyecto, pues ocurrían justos en territorios que también están siendo atravesados por diversas problemáticas socioambientales. Entonces, esta aspiración pues fue muy importante y se sustenta en varias propuestas que se hacen desde el proyecto Care México, que es un proyecto intercontinental que se desarrolla en Alemania, en India, en Sudáfrica, y que en el caso de México tuvo ahora sí que es el recibimiento en la Universidad Veracruzana, y que justo pues tiene que ver con los cuidados a partir de preocupaciones socioecológicas. Entonces yo hablo del cuidado de los territorios tierra, así lo he llamado, es decir, lo que identificamos como nuestro entorno que podemos percibir a nuestro alrededor con la naturaleza, pero también de los territorios cuerpo, es decir, de lo que con nuestro cuerpo estamos nosotros reaccionando, viviendo y encarnando lo que está sucediendo. Como mucho de lo que se construyó para este proyecto tenía que ver con recuperar la experiencia de las mujeres afro-veracruzanas, que se autoescriben como afro-veracruzanas, la experiencia fue considerada como una autoridad analítica, es decir, como una posibilidad de que a partir de lo que ellas están viviendo, recordando, narrando, compartiendo, sea un insumo importante para luego articularlo a un proyecto educativo, comunitario, pero también más adelante les voy a compartir cómo se pudo también este proyecto concretar y articular
a una escuela telesecundaria. Entonces, tiene que ver con recuperar esta parte de la experiencia como autoridad analítica. Para ello se valoran las microhistorias, esas que normalmente están al margen, que nadie quiere contar porque no se han considerado valiosas, pero que ahí están en las familias, en las comunidades. Entonces, en este sentido, pues todos y todas somos dignos y todos podemos contar esas microhistorias que ahí están en nuestros recuerdos. Se evoca el recuerdo, la memoria. La siguiente, por favor. Bueno, brevemente, ¿cuántos somos y cómo nos cuentan? ¿Por qué puse el cuántos somos y cómo nos cuentan? Porque justo como les decía al inicio es bien importante y creo que no es casualidad lo que les decía que quisieran muchos encuestadores omitir esta pregunta de autoadscripción. Y además, bueno, esperamos, le decía Nelly, que ahora está por iniciar la otra encuesta, ahora en 2025, esperemos que estos pues inconvenientes que se presentaron en este primer censo por el tema de la pandemia y por no querer preguntar esta pregunta, esperemos que ahora la experiencia sea un poco distinta. A pesar, les decía, de lo que sucedió, pues sí hay una presencia aproximadamente de el 2.0.4%, que se traduce más o menos en 2.6 millones de personas que nos autoadscribimos como personas afrodescendientes. Sigue siendo una minoría, lo que no le quita su importancia ni su relevancia para pensar en la vida política, educativa, social del país, ¿no? Aquí solamente traje a colación algunos datos de estas dos comunidades donde se llevó a cabo la investigación. Curiosamente son dos comunidades con características más rurales que urbanas. Son comunidades muy pequeñas, entonces también el proyecto no le interesó tanto, digamos, que fuera a gran escala, sino más bien que fuera un proyecto que pudiera profundizar en lo que se estaba trabajando. El número de habitantes es similar, igual la cantidad de hombres y mujeres, y si vemos más o menos también la cantidad de población que hay en sus cabeceras municipales, porque ninguna de las dos comunidades es cabecera. Chacalapa pertenece al municipio de Chinameca y Coyolillo al municipio de Actopan. Si más o menos observamos, en Chinameca el 16.11% del total de 22.638 habitantes se reconoció como afrodescendiente y en Actopan el 6.33% de 41.742. Entonces, más o menos, digo, no me consta porque los datos del INEGI no se puede descargar por comunidad, sino solo por cabecera municipal, pero aproximadamente equivale a la cantidad de habitantes que están en esas dos localidades. Entonces, más o menos, eso nos habla de cómo estos procesos de autoadscripción están presentes y cómo a su vez se alimentaban, ¿no?, de estas experiencias de las mujeres de las dos comunidades. Nunca tuvo un sentido comparativo, sino justo de retroalimentación de lo que pasaba en las dos comunidades. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son algunos elementos clave justo para la construcción de estos conocimientos pensando en la idea de proyecto educativo propio? Pues a través de esta autoadscripción como mujeres afro-veracruzanas se abra a partir de estas preocupaciones socioecológicas que identifican en sus propios contextos donde viven, donde sus hijos estudian y donde la mayoría va a terminar de realizar sus vidas. Entonces se habló de qué cuidamos, pero también qué descuidamos. Y era una cantidad mucho más grande de los descuidos asociados al autocuidado. O sea, mucho de lo que cuidaban las mujeres tenía que ver con cuidar el entorno, con cuidar a sus familias, con cuidar a sus hijos, a sus esposos, a sus papás, a sus mamás, pero mucho del descuido tenía que ver con el autocuidado. Se cuestionó también qué tipo de educación se estaba requiriendo justo al margen de la crisis. Además, en 2022 pues apenas estaba como superándose, por así decir, lo que había pasado con la pandemia, entonces también nos invitaba como a repensar el tipo de educación en el margen de esa crisis. Fue importante gestionar por nuestra cuenta espacios para el diálogo y la puesta en marcha de un proyecto educativo propio con incidencia dentro y fuera de estos espacios educativos formales. Teníamos reuniones en ambas comunidades, primero en entornos completamente virtuales, hicimos grupos de WhatsApp, se creó un grupo de Facebook, finalmente, porque todo esto empezó como por 2019, finalmente en 2022,
pudimos realizar justo este primer encuentro que leía la maestra Nelly al inicio, y en ese encuentro cara a cara sucedieron muchas cosas que más adelante les voy a contar, pero tuvo que ver justo con la gestión de apropiación de espacios para hablar de lo que nosotros quisiéramos hablar, disponer del tiempo que nosotros quisiéramos disponer y ocupar el espacio también como quisiéramos, ¿no? Normalmente, pues incluso la disposición de los espacios tiene por ahí un trasfondo, una herencia de cómo imaginamos que tiene que estar la persona que está hablando, estas jerarquías, la dominación, ¿no? El que escucha. Entonces también la ocupación del espacio fue bien bonita. No sé si aquí hay una foto, pero trabajábamos mucho en el piso, sentadas, haciendo cartografías sociales, se leía poesía, se cantaba, las chicas de Coyolillo hicieron danza afrodescendiente, en Chacalapa nos gusta mucho el son jarocho, cantamos, bailamos, es decir, fue un espacio completamente autónomo a partir de métodos que en ese momento se fueron construyendo. Entonces se valora también los conocimientos cotidianos y su relevancia justo para otras epistemologías que posibiliten por un lado situar y entender la crisis socioecológica, pero que nos hablen de esa perspectiva del cuidado en un sentido amplio y sobre todo también ver la posibilidad de construir materiales educativos propios. Construimos un material que adelante les voy a presentar, que es una progresión de aprendizaje, que es una propuesta del proyecto CARE, que se llevó en la telesecundaria y si los estudiantes lo empezaban a leer y a ver las imágenes de referencia eran caras conocidas de su propia comunidad y eso fue también muy importante porque había una georreferenciación de lo que se estaba aprendiendo, no eran imágenes completamente ajenas a sus contextos, que sucede muy a menudo también. La siguiente, por favor. Bueno, esta no me voy a detener mucho porque es más solo para no dejar de mencionar cuáles fueron algunas de las inspiraciones teóricas, ¿no? Fue un proyecto desde la investigación educativa, pero había como dos corrientes importantes que se tomaron en cuenta. Por un lado, justo los ecofeminismos que recuperan y revaloran, ¿no? Sobre todo cuestionan este papel de la naturaleza y la relación de la naturaleza y los sistemas de dominación, cómo se relacionan estos sistemas que operan hacia la dominación de la naturaleza como un recurso a disposición y lo que ocurre paralelamente también con estas situaciones de desigualdad y opresión hacia las mujeres y una apuesta de educación ambiental también crítica. Entonces, esos son como algunos de los autores en los que me basé. En el tema de ecofeminismo, principalmente pues Alicia Puleo, Vandana Shiva, y fue importante también trabajar sobre qué sucedería si fuera una apuesta afroecofeminista en un contexto como el de México, concretamente como en el de Veracruz. Qué elementos se recuperarían y otros que tienen que ver también con los clásicos, ¿no? Freire, Vygotsky, que tienen que ver también con aprendizaje situado y la construcción del aprendizaje. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles fueron algunas de esas preocupaciones socioecológicas que fueron saliendo justo en todo este proceso? Pues tenían que ver con la crisis del agua, que está presente en todas las partes del mundo. Yo creo que la mayoría estamos viendo esta crisis del agua. Lo que sucedía en una de las comunidades, que fue en Chacalapa, es que había cada vez más escasez de agua y entonces la gente empezó a construir en sus propias casas pozos profundos porque no necesitaban permisos. Es una comunidad todavía con autoridad ejidal, no necesitaban permisos y eso, lejos de solucionar el problema, cada vez se hacía más grave, ¿no? En Coyolillo también la temporada de secas fue cada vez más prolongada. También justo reflexionábamos sobre la importancia de la tendencia a solamente siembras de monocultivo, es decir, se está desapareciendo la milpa diversificada, cada vez hay más usos de químicos para la siembra, hay contaminación de alimentos, todo esto que sucede se desdibuja o no se habla en el contexto educativo, aunque se esté viviendo día a día que no haya agua para echarle al baño de la escuela, no se habla luego de esos temas, ¿no? Hay ausencia de empleos locales, cada vez hay pues más migración, sobre todo en Coyolillo hay mucha migración hacia Estados Unidos, persiste esta visión del desarrollo basado en la industria, sobre todo en las poblaciones más jóvenes y el abandono de las actividades agrícolas. Las violencias también fue un tema muy recurrente y preocupante, ¿no? Cómo procurar este bienestar y cuidado de los territorios, estas violencias hacia las infancias, hacia las mujeres, y cómo valorar y recurrir nuevamente a estas prácticas de atención a la salud y a las enfermedades a través también de estas prácticas pues mágico-religiosas, por decirlo de algún modo, que también tienen que ver
O por ejemplo el ensalmo que se usaba tradicionalmente en las comunidades afrodescendientes y que se dejó de usar algún tiempo porque era considerado pues algo indebido, ¿no? Entonces, cómo volver también a esta conexión con el territorio, con la naturaleza para cuidarse y atender la enfermedad desde otra dimensión, ¿no? La alimentación y prácticas de medicina tradicional. Brevemente les comento también, por ejemplo, en el caso de Chacalapa, conocimos algunas experiencias de, bueno, ahorita solo queda una mujer culebrera, por ejemplo, que era algo que también, bueno, está muy presente en las poblaciones afrodescendientes. El antropólogo Alfredo Delgado Calderón ha publicado específicamente sobre el tema de los culebreros, ¿no?, en las poblaciones afro, y en el caso de esta comunidad solo queda una mujer, o sea, ya nadie más está aprendiendo justo a identificar qué tipo de víboras hay en la comunidad, si te pica, cómo atenderte, toda esta parte pues de lo mágico religioso, pero también de atenderte si te llega a picar la víbora y que no se convierta en algo mortal, ¿no? Entonces toda esa sabiduría también es bien importante cuando se piensa un proyecto educativo propio, ¿no?, que interpela a las comunidades afrodescendientes, en este caso de Veracruz. La siguiente, por favor. Bueno, empezamos a hablar de varias categorías, quizá no se alcance a ver, pero ahorita les comento de qué trata. Estas tablas y estas láminas justo derivaron a partir de este encuentro que les digo que pudimos llevar a cabo, que fue muy, muy valioso. Yo a las mujeres de ambas comunidades les había hablado, ¿no? O sea, incluso en las comunicaciones virtuales nos conocíamos, pero justo no habíamos tenido la posibilidad de encontrarnos. Entonces, lo valioso del encuentro, digo, ya en la tesis más en extenso hablo, ¿no?, de cómo el encuentro fue el método, el encuentro como un método para posibilitar este tipo de construcción y de aspiración de un proyecto educativo propio. Entonces se habló de lo que implica ser nosotras mujeres, nuestra relación con la naturaleza, la ocupación de los espacios, elementos culturales que están presentes. En Chacalapa el caso de las mayordomías, que son las fiestas tradicionales más importantes, ¿qué pasa ahí? En el caso de Coyolillo, el carnaval, que tiene pocos años, por ejemplo, que también las mujeres pueden disfrazarse, cuando antes solamente era una actividad que podían hacer los hombres. Las relaciones de acompañamiento, de compadrazgo, la amistad, la solidaridad, las redes y los nuevos roles que van asumiendo estas nuevas generaciones. Fíjense, fue bien importante que cómo se fue configurando este proyecto, porque inicialmente yo había pensado solo invitar a que se sumaran, todas se sumaron voluntariamente al proyecto personas mayores de la comunidad, las abuelitas. Viene la pandemia y el canal de comunicación que se habló pues fue más virtual. Entonces, quienes tienen más acceso a las redes fueron las jóvenes, pues sí, la población más joven, ¿no? Lo interesante, valioso de este proyecto fue que las propias hijas invitaban a las mamás a que se sumaran a la reflexión, a lo que sucedía cuando platicábamos, y entonces en el encuentro tuvimos participación de varias familias, es decir, iban con la mamá, incluso en 2 casos fue la nieta, la hija y la mamá, ¿no? Aunque las hijas fueron las que estuvieron más en interacción en las redes sociales, ya cuando fue la participación, digamos, pues sí, vivencial, personal, cara a cara, ya fue también la recuperación de los aprendizajes intergeneracionales y cómo de ida y vuelta las hijas aprenden de las mamás, pero también las mamás de las hijas a replantearse y hacerse, pues ahora sí, unos cuestionamientos que quizá antes estaban invisibilizados, sobre todo los que tenían que ver también pues con cuestiones de los cuidados, ¿no? ¿Quiénes estaban a cargo de los cuidados y qué tanto de estos cuidados estaban destinadas al autocuidado y al descanso y al bienestar de ellas mismas? Hablamos también justo de cuáles son los elementos para la autoadscripción, es decir, si tú te asumes como afrodescendiente, ¿a partir de qué elementos los haces, no? Entonces, ahí surgieron elementos como la gastronomía, a partir del reconocimiento del cabello. El cabello fue bien potente en el sentido no estético, sino político, ¿no? Lo que implica reconocerte como una mujer afrodescendiente a partir del cabello, y cómo el liberar el cabello permitía también reconocerse libremente como una mujer afrodescendiente. A través de la música, a través de los procesos de racismo y discriminación que algunas de ellas vivieron y empezaron a hacerse preguntas de por qué a mí me trata distinto, por qué a mí me ve distinto, por qué me dice de un nombre que a otra persona no le dice, de la historia oral de la comunidad y de otros procesos formativos que fueron teniendo, sobre todo en la UV intercultural.
muchas de ellas lo recuerdan como procesos no sencillos, sino procesos difíciles. De hecho, en el encuentro también hubo muchas experiencias que tenían que ver con estos procesos y cómo pues también la risa y el llanto fueron ejercicios de resistencia y de liberación, ¿no?, en lo que estaba sucediendo. La siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas otras imágenes justo de este encuentro, ¿no? Ellas mismas les titularon Encuentro de Mujeres Afroveracruzanas aprendiendo a cuidarnos, ¿no? Lo que se cuida, la familia, nuestra identidad, nuestros cuerpos, el medio ambiente, cuáles prácticas consideran valiosas, ¿no? Cómo el encuentro les permitió también salir de la rutina y entender que era un espacio para ellas mismas, ¿no?, sin que nadie más estuviera interviniendo, interrumpiendo ni diciendo lo que podían hacer. Era un espacio justo de libertad. Entonces, por eso les pongo ahí la resistencia y la alegría, la organización comunitaria, ¿no?, como esas herramientas que permiten que sucedan otras cosas que tienen que ver, pues, cuando se empieza por un proyecto, como les decía, pensado y nombrado por uno mismo, ¿no? También el ejercicio de nombramiento es bien importante y bien poderoso en ese tipo de reflexiones. La siguiente, por favor. Bueno, algunas características no se alcanzan a ver, pero voy a tratar de mencionarlas todas. Tienen que ver cómo entonces sería este proyecto educativo propio, que no es el único, ni el más importante, ni el más valioso, sino el proyecto educativo propio que se pensó y se construyó y que se sigue trabajando para estas dos comunidades en particular. Uno, que el contexto importa, es decir, pensar que la experiencia es una autoridad analítica nos lleva a repensar desde dónde hablan las mujeres que colaboran en la investigación. Es un proyecto situado, encarnada, que recupera y recurre a la historia local pasada, pero también a la historia presente, lo que está pasando actualmente, cuáles son esos retos. Incluye la experiencia del trabajo comunitario con mujeres diversas, porque también no encasillar, ¿no? Las mujeres afrodescendientes también somos diversas, de distintas complexiones, aspiraciones, vidas, ocupaciones, profesiones. Construir, no solo reproducir conocimientos, es decir, es importante reconocer esa relevancia de los aprendizajes situados e intergeneracionales, hacer que suceda, no solamente reproducir lo que de por sí el currículum nos dice en el caso de la escuela, por ejemplo, sino cómo construir otro tipo de conocimientos. Pone de evidencia que los cuidados son responsabilidad de todas y de todos, aunque históricamente han sido relegados a las mujeres. Importa lo que sabes, pero también lo que sientes, lo que te preocupa, lo que quieres y puedes transformar. Hay espacios de resistencia y de liberación porque pues, se revela este sistema de opresiones en el que operan desde los espacios cotidianos, públicos, privados, y cómo se legitiman y privilegian ciertos tipos de conocimientos sobre otros. Porque para muchas personas sigue siendo extraño el término poblaciones negras, afrodescendientes, afromexicanas, ¿no? Se identifica como un proyecto justo pues al margen, a pequeña escala, pero es necesario, es potente y además es esperanzador. Nos dimos cuenta de que había mucha esperanza en pensar un proyecto con estas características. Tiene esta dimensión política hacia la liberación de opresiones y bueno, como les decía, es importante reconocer que a partir de estos retos socioecológicos locales, pero que además tienen también impacto en lo global, podemos hablar de posibilidades de transformación. Invita a la reflexión constante y si pasas a la siguiente, por favor, justo les quiero hablar, ya para terminar, de una posibilidad justo de ir como aterrizando, ¿no?, toda esta reflexión. Construimos, les decía, este folleto que es un ejemplo de progresión de aprendizaje. Bueno, esta es la portada. Yo les pedí, esto lo empezamos a construir todavía en pandemia. Entonces, en el marco del 25 de julio, que es el Día Internacional de la Mujer Afrolatina y de la Diáspora en México, les pedí, bueno, quienes se autoidentifiquen como mujeres afromexicanas, afroveracruzanas, afrochacalapeñas, afrocoyoleñas, si me podían compartir una foto, ¿no? Entonces fue bien bonito porque justo les decía que aunque no todas las mamás, por así decirlos, estaban en las redes, pues querían participar, ¿no? Entonces esta fue como las primeras que salieron, pero de ahí muchas mujeres me escribieron y me mandaron su foto y me dijeron, yo también quiero estar en esa portada, porque este fue el material que se compartió luego en la escuela telesecundaria, donde finalmente hicimos esta articulación, recuperando conocimientos, prácticas para la narrativa, ¿no? Entonces, esta es una posibilidad de cómo avanzar hacia el proyecto. Partimos de la recuperación de historias locales contadas por mujeres para posteriormente construir una narrativa
que esa narrativa se llamó El cabello de Matea. Matea es una historia olvidada, actualmente ya se está recordando más, pero en el caso de Chacalapa fue fundadora de la comunidad, entonces su nombre pocas veces se menciona, entonces a propósito utilizamos el nombre de Matea para titular la narrativa, El cabello de Matea. A partir de eso se va haciendo la articulación con conocimientos escolares que de por sí tienen que ver en el currículum, pero que tienen que ver con temas que están ocurriendo en su propio territorio. Se implementó en una telesecundaria la misma progresión para los 3 grados con diferentes adecuaciones que los docentes implementaron a partir de la planeación que de por sí ellos tenían que entregar. Entonces hablamos de que si era posible otra educación y cómo sucedía, ¿no? Si me apoyas con la última, por favor. No va a dar tiempo de que les cuente a grandes, no va a dar tiempo que le cuente a detalle de qué es la progresión, pero bueno, a grandes rasgos implica 4 cuadrantes. Empieza justo a partir de una narrativa que les decía que se llama El cabello de Matea, y ahí se empiezan a hablar de los sabías qué. Ahí aprovechamos para decir, oye, hay una diversidad cultural en México, hay una afrodescendencia, en tu comunidad hay población afrodescendiente, ¿sabes cuántos se autoidentifican? Porque a pesar de ser una comunidad afrodescendiente en la telesecundaria, ¿qué creen? Nunca les habían hablado de afrodescendencia. Entonces, a partir de lo que ocurre con la progresión de aprendizaje, en este primer cuadrante evocamos el ¿sabías qué? Y aprovechamos para ver temas de historia, de geografía. Y, un maestro propuso, por ejemplo, hacer un recorrido sobre comunidades importantes en África, de las que a partir de la historia oral se sabe que llegaron a vivir a Chacalapa. Entonces, hablamos de historia, hablamos de ciencias naturales, de geografía, pero de manera situada a partir de lo que ya previamente se había dialogado. Además, con muchas de las mamás de los estudiantes, porque pues es una comunidad pequeña, entonces muchos estudiantes también tenían participación de sus mamás. Se hace una actividad de investigación. Se investigan de la historia de su propia familia, de su comunidad, quiénes la fundaron, ¿no? ¿Por qué el nombre de Matea? ¿Cómo están cuidando su territorio, su cabello, su cuerpo, si lo reconocen? Luego pasamos al cuadrante o la etapa 3, donde comparten eso que encuentran y ven si hay retos e historias en común en la propia comunidad. ¿Qué sucede cuando compartimos juntos lo que encontramos en nuestras propias familias, ¿no? Cuando le pregunto a la abuelita o al tío al que nunca le pregunto nada y ahora sí voy y le pregunto y se da cuenta que lo que él sabe también es valioso y es importante para lo educativo, ¿no? Para el proceso formativo de su familiar. Y termina con otro ¿sabías qué? En el que ya a partir de la recuperación de todo lo que hicimos en las otras 3 etapas, reforzamos, ¿no? El reconocimiento constitucional ya es un derecho y se encuentra en tal artículo, ¿no? Ahora, ¿qué retos para el cambio podemos identificar? A partir de lo que ya viste y de lo que preocupa en tu comunidad, ¿qué puedes hacer para pues transformar el espacio en el que estás? Y se van proponiendo diversos retos en esta progresión. Uno de ellos fue participar en la mayordomía de la comunidad, exponiendo los hallazgos. Hicieron lonas, periódicos, murales que los estudiantes quisieron exponer a su comunidad, y también se hizo la recuperación de siembra de arbolitos que ya estaban de especies que estaban en peligro de extinción y se sembraron en puntos estratégicos de la comunidad. Entonces, es un cuadrante que invita justo a la transformación y que abre la posibilidad de que el proyecto además no se cierre, sino que vuelva a empezar y se puede seguir implementando y adecuando a otros grupos o incluso otros niveles educativos. Del proyecto CARE del país, este es el segundo que se implementó en telesecundaria. En el resto del país se trabajó en primarias, entonces también es una experiencia distinta. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por escucharme, y este es lo quise poner aquí porque es el póster que usamos para el primer encuentro, que se inspira en fotos de lo que sucede con mujeres de ambas comunidades. Muchas gracias. Adinchis Conchita, muchísimas gracias. Pues ya vieron una exposición muy interesante y pues quiero entonces pasarles la palabra si hubiese alguna pregunta, comentario. Yo estoy siguiendo en lo que yo puedo ver de las redes, pero no sé si alguien por ahí detecta algún otro, también lo agradecería. Y aquí, si alguien desea tomar la palabra mientras se animan en las redes, les paso el micrófono. ¿Desea alguien?
Pues mientras lo piensan, yo sí estaba pensando que aprovecho ya que estoy… bueno, ¿acá hay una? Perfecto. Bueno, vamos primero por allá. Doctora María, ay, es que yo aquí no veo. María Concepción, muchísimas gracias, muy interesante sus palabras y bueno, yo lo relaciono mucho y me da mucho gusto que a la par de los pueblos originarios, el reconocimiento hacia los pueblos originarios, a sus lenguas, aparezca también el pueblo afro-mexicano. Y comentarle también, bueno, me llamó mucho la atención todo lo que nos está comentando, todo lo que han hecho con bueno, lo que ha hecho con su investigación y también con el proyecto. ¿Qué? ¿Está bien? Bueno, y comentar también que estoy trabajando con unos chicos en la normal, en una normal de aquí, una normal particular, y resulta que nos dimos a la tarea de hacer una investigación sobre la impronta afro-veracruzana. Y me encantó todo lo que los chicos investigaron porque para empezar, desde decir, bueno, ¿qué es la impronta? ¿No? Entonces, toda esta huella que se quedó y que a lo largo del territorio veracruzano lo vemos manifestado a través de la gastronomía, de las danzas, como esto que comenta, ¿no? De Coyolillo, tuve la oportunidad de visitar ese lugar tan hermoso y todos esos murales que tienen con lo de las máscaras, bueno, muchísimo que si enunciamos, yo creo que no terminamos de esta huella que se vino a hermanar en nuestro país, en nuestro estado, hablamos aquí de Veracruz. Entonces, la verdad, pues yo solamente quería eso, comentar y agradecer y pues que es un honor que esté aquí con nosotros y es otro honor también que estemos compartiendo un posicionamiento también, ¿no? A través de esta reforma, pero que ya que nos hermana mucho al pueblo afro-mexicano o afrodescendiente con, en este caso, con todo lo que serían los pueblos originarios de aquí de nuestro país. Muchísimas gracias. ¿Puedo usar así? Muchas gracias por el comentario. Ahora les devuelvo la palabra. Quisiera también aprovechar este momento para mencionar que nos acompaña también y les agradecemos por estar con nosotros al maestro Mauricio Héctor Cano Pineda, secretario técnico del CIBE. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos a conocer la Beli, esta es su casa. La maestra, nuestra amiga la maestra María Luisa Santes, encargada de la Dirección General del IVAIS, el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas. Muchas gracias, institución hermana de la Beli, y a los compañeros Bruno Pérez Pérez y al compañero Demetrio González Hernández. Muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos también de IVAIS que nos acompañan. Hermanos de trabajo, hermanos de origen también, y pues a nuestro amigo y maestro también de aquí, maestro digo en términos de que le reconocemos lo que hemos aprendido del maestro Rafa Navavite, siempre amigo de la Beli, muchas gracias por acompañarnos. Pues, ¿hay algún otro comentario, pregunta? Bueno. Si alguien ve algo más en la red porque me salí, pero mientras yo… aquí hay. Sí, gracias. Pues aprovecho también, más que quizá pregunta, quizá un comentario, ¿no? Y que me llama mucho la atención con este trabajo que nos presentas, escucharlo ya más a detalle, ¿no? Y concluido, esto me interesa mucho y bueno, pues he tenido la oportunidad también de trabajar de pronto contigo en otros ámbitos, ¿verdad? Pero ahora escuchar cómo concluye para mí es muy interesante y sobre todo pensar en el impacto que tiene en la población que se reconoce y la que no se reconoce. Para mí es muy interesante esto. Tuvimos la oportunidad hace unos pocos meses de participar en todo lo que fue la reforma al artículo constitucional y nos llamó muchísimo la atención. Lo compartimos incluso, por ejemplo, con la maestra Nelly,
que siempre ha estado como hermanado este tema y lamentablemente no, o sea, es tan importante que tendría que estar separado el trabajo con las afrodescendencias, con los afromexicanos, del tema también indígena por la relevancia que tiene. No digo porque claro que son ambos muy importantes, pero tienen que tener cuidados muy específicos y lo que nos llamaba la atención es cómo, digamos, en medio de todas estas luchas de la búsqueda del reconocimiento, de pronto eran los hablantes de lenguas indígenas quienes tendían también en las participaciones que incidir y que apoyar a los compañeros afrodescendientes afromexicanos, porque eran muy poquitos a los que se invitaron. Entonces, a nosotros nos llamó muchísimo la atención, nos impactó bastante porque de 20 y tantos presentes eran como 3 personas afromexicanas las que estaban siendo invitadas a estas discusiones y particularmente a mí me tocó vivir la experiencia allá en Playa Vicente, en donde de pronto decir que alguien levantara la mano y que dijera soy mixteco, fácilmente, ¿no? Decían, ah, sí, yo quiero participar, ¿no? O soy zapoteco, sí, yo también, pero de pronto que alguien le dijeran, ah, que el compañero participe porque es afromexicano, y decían, no, yo no soy, ¿no? Entonces, esto es bien difícil y es una situación constante, entonces, a mí me gustaría quería comentar eso, pero me gustaría preguntar en ese sentido, ¿cómo crees, doctora, que podríamos ir trabajando con estas personas que de pronto les está costando muchísimo trabajo esta parte del reconocerse? ¿Qué estrategias podríamos ir implementando? Porque a nosotros también nos pasa con las personas que no se reconocen como hablantes de lenguas originarias y que incluso lo ocultan, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos ir implementando? ¿Qué estrategias para poder apoyar a las personas sin forzarlas, ¿no? A que se puedan reconocer? Gracias. Si puedo de una vez hacer yo, sí, o prefiere contestar. Bueno, yo quería decir que con la exposición también que nos va usted haciendo, doctora, podemos ver, y como lo decía la maestra Joel, si encontramos varios temas en los que nos sentimos muy relacionados e identificados en las luchas que han emprendido los pueblos como pueblos. Primero, dos cosas que yo quisiera destacar, es que veo que como se usaba el concepto nos repensamos, ¿verdad? Nos estamos reflexionando como pueblos, pero creo que este repensarnos va más allá de un repensarnos existencialmente, o no solo existencialmente, no solo quiénes somos, sino quiénes somos políticamente, ¿verdad? Siempre vinculado con lo comunitario, no como un soy o no una persona de este color de piel, sino también este pueblo es de este origen, tiene esta historia y qué implica para nuestros habitantes. Esos dos aspectos tanto de no ser solo individuales y no estar solo pensando en la persona, sino en la comunidad, es lo que yo veo muy relacionado con de las luchas de nuestros pueblos, y que eso entonces nos lleva a repensar constantemente a nuestro pueblo vinculado con su entorno, con las problemáticas del agua, de la salud, de los territorios, ¿no? Constantemente. Pero me pregunto cómo en un territorio como el sur de Veracruz, sobre todo, particularmente, ¿verdad? Vivimos aquí ya de algunos años, estamos asentados aquí en el centro del estado, pero me llama más la atención por entiendo yo que convivencia interétnica o multiétnica, si la podemos llamar así aún, en el sur de Veracruz. ¿Cómo dialogan estas causas comunes entre pueblos originarios, indígenas, más bien dicho en este caso, y pueblos afromexicanos que además tienen repensarse quizá aún más reciente, podríamos decir, ¿no? Que de una trayectoria que los pueblos indígenas han estado haciendo desde hace más tiempo, o al menos ha sido más visible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ahí entonces. Gracias, pues más o menos se relaciona. Muchas gracias por sus comentarios, sus preguntas. Sí, justo primero lo que me preguntaba la maestra Joelsin, sí, este proceso de reconocimiento, ¿no? Para las personas que quizá en su interior, ¿no?
se autorreconocen, pero posicionarse públicamente pues no es sencillo, ¿no? Porque además, como les decía, implica un proceso, o sea, y no es casual que no sea sencillo, ¿no? Como les decía, por ejemplo, en esta experiencia en concreto, pues muchas chicas contaron, la mayoría, aunque no todas, pero la mayoría, que fue un proceso pues de atreverse, de volverse valientes y decirlo a pesar de lo que pudieran decir los demás, porque sí había comentarios, ¿no? Pues de discriminación, de burla. Incluso yo de niña ni sabía que eso que me hacían era racismo, o sea, yo sabía que me lastimaba, pero yo no sabía que se llamaba racismo, ¿no? Entonces, no es sencillo, pero creo que algo que ha funcionado, por lo menos en las experiencias que yo conozco, es justo pues cambiar este imaginario y construir un imaginario, un discurso distinto, ¿no? Con lo que les decía, quizá para muchos pensaban en afrodescendientes así, fueron las personas esclavos, no, esclavizados, ¿no? Desde ahí, empezar a cambiar cómo se dicen las cosas, fueron esclavizados, no son esclavos. Pero antes de eso fueron personas, o sea, no es el único adjetivo calificativo para asociar a las poblaciones afrodescendientes. Entonces, cambiar esos discursos, pues es un reto, pero creo que es importante. Y en el caso de la telesecundaria donde yo he estado trabajando, afortunadamente seguimos en contacto, y yo recuerdo mucho una experiencia de una de las estudiantes, ¿no? Cuando estábamos implementando la progresión, y ella nos decía, sí, o sea, es que leyendo esto yo veo que no solo se resalta en la historia esa parte de la esclavitud, sino todo lo que trajeron, la comida. O sea, me decía, yo no sabía que el plátano, que la jamaica, que el tamarindo, que muchas cosas que comemos tienen un origen africano, y entonces cambia el imaginario de lo alegre, ¿no? De la música, de lo valioso que implica reconocerse, ¿no? Y también el compartirlo. Por eso les decía que el encuentro se convirtió en el método de este proyecto de investigación, porque cuando te das cuenta que no eres la única que lo está viviendo, ¿no? No son retos idénticos ni que suceden exactamente igual, pero las respuestas son comunes de cómo lo resolviste. Entonces creo que también esa parte es bien importante, ¿no? De comunicar, de encontrarnos más, de gestionar estos espacios, porque si uno no los gestiona, no llegan por sí solos, ¿no? O sea, realmente ha habido poco interés porque esto suceda, ¿no? Pero vimos que eso funcionaba, ¿no? Cuando se compartía y se transformaba esa experiencia dolorosa en algo a lo mejor de un aprendizaje que pues cambia hacia un valor incluso que puede producir alegría, resistencia, liberación. Creo que ahí cambia esta parte para quienes están en este proceso. Justo me decía una compañera, una colega de la colectiva, que ella le tomó 10 años decir públicamente, ella sabía que era, le tomó 10 años decir públicamente que era una persona afrodescendiente, ¿no? Por lo que fuera a suceder. Y me dijo, y cuando sucedió, por fin sentí una liberación, ¿no? Y ya lo puedo ahora decir donde sea. Y sí, o sea, justo el repensarnos constantemente pues tiene que ver con posicionarnos políticamente, la convivencia con los pueblos, en este caso, por ejemplo, en Chacalapa, pueblos nahuas, popolucas, pues también ha implicado un proceso de interaprendizaje, ¿no? La lucha por la Sierra de Santa Marta que han tenido, por la defensa del río, ¿no? Cómo también estas experiencias se pueden ir, pues sí, compartiendo y viendo que al final estamos luchando por un territorio en común, ¿no? Y el nombrarnos y posicionarnos también desde lo que somos y sentimos. Actualmente adoptamos el término afromexicano porque, bueno, es el que está en la Constitución, pero para muchas personas pues seguimos diciendo somos los pueblos negros, ¿no? Los pueblos morenos, ¿no? O los pueblos afromestizos. Entonces creo que es bien importante este acto de nombramiento y bueno, ya por último, me acuerdo que en el encuentro las chicas decían, sí, o sea, este es nuestro espacio, es lo que queremos construir, y jugaban un poco incluso a cómo nombrarse para incluirse a todas y verse representadas. Entonces, en lugar de decir Chacalapa y Coyolillo, decían ahora es Chacalillo y Coyolapa, ¿no? Y así tenemos nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? Porque es una forma en las que nos incluimos todas, nos sentimos representadas y además lo estamos eligiendo nosotras, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí van estos aprendizajes. Muchas gracias. Por acá también tenemos otro comentario. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Gracias, maestro Victoriano Cruz, por invitarnos a la conferencia de la doctora Concepción Patraca.
Felicitaciones, doctora, por la presentación. Hay varios temas que son interesantes sobre los cuales discurrir. Me llama la atención esto de lo que se ha estado hablando sobre, yo le llamaría procesos de constitución de identidad, y en este caso de la identidad mujer, afro-veracruzana, afrodescendiente. Resulta interesante de conocer y profundizar más al respecto. Pero quiero colocar el tema de más del componente educativo, si me lo permite, doctora. Digamos que quiero empezar así. Hay para lo educativo, desde diversos ángulos, opera un componente de la formalidad. Es decir, lo que se puede hacer en una telesecundaria, lo que se puede hacer en un espacio escolar, está regulado, está normado, mediado por todo lo que tenga que ver con normatividades, prácticas escolares, procesos escolarizados o escolarización de la misma, ¿no? Y de pronto, pues escuchar que hay un posicionamiento y una recuperación de pues estas identidades, de la cultura, del territorio, de los cuerpos, de las ideas, etcétera, y el espacio escolar funcionando como ese espacio donde pueden vivir y articularse todas estas ideas o intereses, ¿no? Entonces, aquí me resulta de interés, como bien sabes, doctora, el tema del encuentro dialógico, permíteme nombrarlo así, este diálogo entre saberes de la comunidad, saberes del territorio, cómo interactúan y cómo lograr esa pues, articulación exitosa con saberes, si es que participaron, si es que tuvieron lugar en el espacio escolar, los saberes o los conocimientos disciplinares, los conocimientos occidentales, los que hemos aprendido a lo largo de nuestra historia escolar desde hace varios siglos, ¿no? Viéndolo así, pudiera pensarse en una propuesta no solo innovadora, más bien disruptiva, de este orden simbólico de cómo se vienen dando procesos de educación en espacios escolares. Entonces, en concreto, me gustaría, si es posible en este momento, abordar un poco cómo lograr ese encuentro entre conocimientos, porque pienso que también de pronto opera, tal vez voy a hablarlo desde mi posición, cierta hegemonía del conocimiento disciplinar, del conocimiento educativo y que margina o que relega otro tipo de saberes, ¿no? Entonces, sobre eso sí es posible abordar. Gracias. Sí, bueno, ahora no detallé tanto esa parte, pero es otra dimensión importante de la investigación. En este caso fue bien valioso que hubiera pues esa disposición y voluntad por parte del colectivo docente. La directora me conocía, había sido mi maestra cuando yo estuve en esa telesecundaria, entonces creo que eso también fue como importante, ¿no? La confianza que ella me tuvo para que este proyecto se pusiera en marcha. Inicialmente se lleva a cabo una capacitación con los docentes donde se les habla de la propuesta y sobre todo porque muchos docentes cuando se les habla de implementar este proyecto que articule conocimientos locales con los escolares a través de la progresión de aprendizaje, pues imaginan que va a ser trabajo extra, ¿no? Del que por sí ya tienen tanto en el aula como administrativamente. Entonces la intención justo es que a partir de lo que ellos ya tienen que revisar en el currículum puedan disponer de esas planeaciones para ir revisando los contenidos. Por ejemplo, si tienen que ver el tema del calcio, los minerales, alimentación, el cuerpo, ese tema no se va a omitir,
simplemente que cuando se hable, por ejemplo, en ese caso del calcio, se puede situar la nixtamalización, la importancia del maíz y los transgénicos, y recurrir a lo que, oye mamá, ¿y tú qué haces con el maíz, no? ¿Quién siembra este maíz? ¿Esta tortilla de dónde viene, no? ¿De que me estoy comiendo? ¿Quién sembró este maíz? ¿Y cómo lo siembran? ¿Utilizan químicos? ¿De dónde viene el agua? ¿Cada cuánto llueve? En fin, los temas que de por sí se tienen que ver, se revisan, solo que van ligados a lo que estamos identificando como una preocupación socioecológica de la propia comunidad. Pero definitivamente se requiere mucha voluntad y flexibilidad de los docentes para poder pues compartirme su planeación, ¿no? Yo pueda revisar lo que tienen que ver, si va a ser una progresión bimestral, mensual, si lo van a ocupar para todo el año en diferentes etapas. Normalmente muchos docentes van optando por presentarla cada 2 o 3 meses y van adecuando los contenidos, ¿no? Entonces, es un trabajo de acompañamiento, es una le hemos llamado formación docente acompañada, y entonces cuando la escuela acepta participar los docentes, normalmente el acompañamiento no solo es en este caso mío, como investigadora, por así decirlo, sino de todo el colectivo que formamos el proyecto CARE. Entonces, vamos constantemente a la escuela, revisamos sus planeaciones, revisamos en este caso lo que tienen que entregar, si es investigaciones por proyectos, por ejemplo, y vamos buscando que esa vinculación pues sea la más apropiada y que no les genere un trabajo extra. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Pues hay un comentario en Facebook, solamente nos dice, hay muchos aspectos a seguir trabajando, sí, seguramente, ¿no? Y bueno, este tema era importante para nosotros posicionarlo porque son temas en la línea de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, son temas de derechos de las personas y de los pueblos, son temas de justicia social, temas que no corresponden solamente a los pueblos indígenas o a los pueblos afromexicanos, son temas de toda la sociedad nacional. Agradecemos la presencia de los representantes, las representantes de las instituciones, porque son temas que en la administración pública estatal tienen que ir entrando, no podemos seguir trabajando más como si tratáramos con un México con con un México con población homogénea, y tenemos que comprenderla, esta diversidad que nos gusta resaltar, que compone a nuestro país, la diversidad de colores, de música, de comida, de todo lo que representa, implica diversidad de personas, de grupos, de formas de vivir, de conocimientos, y como administración pública lo tenemos que conocer. Entonces, por eso agradecemos mucho la participación, que haya aceptado la invitación a la doctora María Concepción Patraca Rueda de acompañarnos en este día, a ustedes por la presencia, y voy a ceder la palabra al director general de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas para que haga entrega de la correspondiente constancia. Tlawel kuali ni tlahtoli tlen amantzi kitenkaji toyolikni temachtiani María Concepción. Welis moneki tikitztiase panseki namochtli ken himoyektlalihti nojia ni más igualme en intlachalis guanojia tlen afromexicanos, afroveracruzanos, afroveracruzanas. Pues muy buenas tardes a cada uno de ustedes, muy bienvenidos a esta institución que estamos compartiendo espacio con Protección Civil. Muchas gracias al personal del CEA, muchas gracias por estar con nosotros, los del CIBE, la directora de IBAIS, también su personal que nos está acompañando. Y pues, doctora, pues primero felicitarte por esta gran actividad, sin duda, desde la ABEL nos interesa mucho porque también, creo que lo ha dicho la maestra Nelly, lo han dicho los compañeros, creo que son ejes transversales, creo que todas las instituciones también tienen que trabajar este tema de lo afromexicano o afroveracruzano. Me parece que hay una actividad muy pronto en Coyolillo, si mal no recuerdo, el próximo miércoles, allá por parte del Congreso del Estado, y creo que por ahí estaremos también haciendo acto de presencia, ¿no? Bien, por otra parte, el pasado 11 de junio se aprobó ante Gaceta Oficial del Congreso del Estado la nueva ley. Justamente en el artículo 5 hace el reconocimiento oficial de la población afromexicana, específicamente afroveracruzana,
para que se atienden en tema de políticas públicas, políticas educativas, el cuidado de la tierra, el cuidado de la naturaleza, sus sistemas normativos también, así que creo que hay un trabajo por hacer y pues nos da gusto que esté acompañándonos esta tarde. También desde la Beli contamos con 4 espacios de radiodifusión, estamos a la orden, ojalá puedan acompañarnos en estos programas. Tenemos por Radio Más, por Radio CEP, también tenemos con UPAB Radio y Universidad Veracruzana. Ojalá puedan, entre sus colectivos, quienes quieran participar en estas charlas, pues tenemos el espacio ahí de manera virtual. Bien, pues voy a hacer la entrega de este reconocimiento. Dice, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas otorga el presente reconocimiento a la doctora María Concepción Patraca Rueda por impartir la conferencia Cuidados y Territorios, pensar en proyecto educativo con mujeres afro-veracruzanas en el marco del ciclo de conferencias mensuales 2025, experiencias y saberes de los pueblos originarios como parte de las actividades de la ABELI para la preservación, revitalización, promoción y desarrollo de las lenguas indígenas de Veracruz. Jalapa de Enríquez, a 6 de octubre del 2025. Firma su servidor en calidad de director general. Bueno, pues muchas felicidades, doctora. Muchas felicidades. Muchas gracias. Maestra Nelly, muchísimas gracias por la conducción. Sí, Y pues, muchísimas gracias. tenemos cafecito y también unas galletitas. Halvinches ti incauteche in acha ti acompañaron. Pues muchas gracias a todos y a todas. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y les esperamos en la próxima edición de nuestra conferencia en un mes. Muchas gracias a todos y a todas. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.